Esto sucedió cuando yo tenía como 9 años de edad. Fue un día común y corriente. Yo nunca me imaginé que ese día iba a suceder algo impresionante que me marcaría para toda mi vida. Y pues sucede que me fui a dormir. Como todo niño, ya se hace tarde, lo mandan a su cuarto a dormir. Y yo pues me acosté en mi cama y cerré los ojos. No sé si fue a la medianoche, no sé si fue inmediatamente en cuanto dormí, pero yo estaba dormido, pero estaba despierto. Estaba dormido con los ojos abiertos. Es una sensación muy, muy extraña. Y yo vi que un ser celestial entró por el techo, traspasó el techo de mi cuarto. Mi techo era muy alto. Yo estaba recostado en la cama viendo para arriba, pero estaba dormido. Y no sé por qué estaba viendo con los ojos abiertos. Y yo vi cómo este ser celestial atravesó el techo y yo sentí, él es un ángel. No era muy alto, yo no le vi alas, era un ángel pequeño comparado con otros que vi en esta experiencia que eran muchísimo más altos. Tenía una bata blanca muy hermosa. Él descendió con mucha delicadeza, con mucha amabilidad y amor. Se acercó hacia mí, no me explicó absolutamente nada. Yo no le pude preguntar nada porque yo quedé impactado como niño diciendo, ¿qué es eso? Y él con mucho amor me tomó de la muñeca derecha. Yo lo vi que me tomó. E inmediatamente en cuanto me tomó, salimos volando y traspasamos el techo. Yo hice así con mis manitas porque yo pensé que me iba a estrellar con el techo, pero no me hizo daño. Lo atravesamos. No sé si esto fue en el espíritu o cómo fue, pero lo que sé es que yo iba en cuerpo. Era un cuerpo. Me di cuenta que era un cuerpo espiritual porque atravesamos el techo y salimos disparados hacia el cielo. Y yo vi que subimos muy, muy, muy alto en la atmósfera y entramos a un torbellino. Yo vi como un tornado gigante y entramos al tornado gigante. Yo sentía temor. En cuanto entramos al torbellino los dos, se apagó la luz. No vi absolutamente nada y sentí una sensación de que empezamos a descender. Muy rápido empezamos a descender, pero esa sensación de cuidado de que el ángel estaba sujetando mi muñeca derecha nunca se quitó. Sucedió que en cuanto se apagó la luz, yo sentí el calor más extremo que jamás haya sentido en mi vida. Un calor que yo no sabía que pudiera existir. A partir de ahí me empecé a aterrorizar. Un calor extremo. Ese calor simplemente no existe en la Tierra. Es un calor que tiene presión al mismo tiempo. Y yo empecé a aterrorizarme. La única confianza que tenía era de esa mano. Era un pozo gigantesco, como un volcán, bajando, bajando, bajando. Y mientras más bajábamos, más me quemaba. Y yo noté que mientras más bajábamos, más calor hacía, hasta que llegó un punto que yo ya estaba desesperado, me quería regresar, yo no quería estar ahí, y yo decía, ¿por qué no me muero? Está demasiado caliente. Sucedió que yo noté que en esa oscuridad no puedes respirar. El aire es muy denso, es como un chicle negro, como brea, así es el aire. Y cuando respiras te quema, tú sientes cuando se mete y te quema. Yo no podía respirar y sientes que te quema, y cuando inhalas esa cosa negra se te mete, no puedes respirar. Un terror absoluto inundó mi ser. Yo sentía una desesperación total y completa. La esperanza desaparece por completo, sientes total terror, total ansiedad, pánico, angustia multiplicado por millones. El miedo, no puedes respirar, te estás quemando, y mientras más bajábamos, más me quemaba y los pies me estaban quemando. Era un túnel muy, muy grande. Yo estaba desesperado, yo me quería salir. Yo empecé a escuchar unos sonidos muy extraños. Empecé a escuchar esto. Después de esos silbidos, yo escuché un sonido estremecedor, como si un tráiler, como si un avión caza pasara al lado de mí. Venían de arriba, de donde nosotros veníamos bajando, hacia abajo, y nos rebasaban, y eran muchos. En ese momento, mientras íbamos bajando, yo noté un ligero resplandor rojo que venía del fondo, que se empezó a iluminar poco a poco esa escena. Y yo pude ver, lo primero que noté era que esos estruendos que explotaban al lado de nosotros, y yo sabía que iban hacia abajo de ese pozo que medía como entre 3, 5 kilómetros más o menos, yo noté que esas explosiones que pasaban al lado de nuestro eran ángeles.
ese resplandor rojo me dejó verlos, y esos ángeles iban despejándonos el camino, yo los pude ver. Medían, no sé, 4 o 5 metros de alto, tenían rostro de leones. Tan solo verle el rostro, eran rostro de hombre, pero una fiereza de león. Tan solo ver el rostro de esos ángeles de guerra te atemorizaba. Yo recuerdo los detalles de esos ángeles. Tenían una banda de oro en la frente, tenían cabello larguito rubio, todos eran rubios, muy grandes, musculosos, tenían unas armaduras negras, sus espadas eran gigantescas, sus alas medían como 6 metros de punta de ala a punta de ala. Las alas eran como en punta, no eran como algodoncito, eran como de águila en punta. Tenían armadura como romana, pero lo que me impactó de esos ángeles era su fiereza. Eran soldados, y yo vi que eran muchísimos, que venían volando de arriba de nosotros, como les comento, nos rebasaron, y yo noté con ese resplandor rojo que poco a poco me empezó a dejar ver más, esos ángeles empezaron a luchar contra unos seres horribles, pero horrible es poco. No sé si pudieras traer a tu mente el ser monstruoso más horrible que hayas visto en alguna película, pues esos lo superan. Son una cosa espantosísima, y sientes su odio, sientes que te odian, que te aborrecen, y sientes que te quieren despedazar. Y ellos venían, unos ejércitos de monstruos negros, venían subiendo de ese pozo del abismo, y los ángeles chocaron contra ellos, sacaron sus espadas, y yo vi una guerra literal. Yo vi que se lastimaban con las espadas, y yo noté que esos silbidos que había escuchado al principio eran flechas negras con un fuego negro que venían, y eran miles y miles y miles y miles de flechas negras, venían subiendo de hasta abajo de ese pozo, y salían de ese pozo y nos intentaban disparar a nosotros, pero no nos daban. Salían del pozo, y en el espíritu me dijeron: esos son los dardos encendidos del maligno que van a todas las naciones de la tierra a causar divorcios, suicidios, drogadicción, alcoholismo, asesinatos, narcotráfico, violencia, abusos, entre muchos otros. Y yo vi que esas flechas realmente iban a todos los países de la tierra, y esa guerra me impresionó, porque a veces esas flechas les daban a los ángeles y los lastimaban de verdad, y los ángeles lastimaban de verdad a los demonios. Muchos creen que la guerra espiritual, los demonios y los ángeles no se lastiman. No, se lastiman. Yo vi cómo chocaban, eso vi, y en el espíritu me dijeron: cuando mi pueblo ora, cuando el pueblo de Jesús ora, yo mando más ángeles, y avientan a esos demonios y detienen esos dardos encendidos del maligno que habla Efesios capítulo 6, para que no lleguen a las naciones de la tierra. Y esos dardos pegan en las mentes, en los cerebros de las personas, y les hacen hacer cosas que ellos no quieren. Yo lo que noté es que la guerra espiritual es una realidad en el mundo invisible, y yo vi como esos demonios que venían subiendo del pozo del abismo, para impedir que yo pudiera ver y entrar un poco, Dios envió ángeles para frenarlos, pero después se me mostró que la guerra no era solo por eso. La guerra es porque el infierno siempre quiere subir a la tierra y causar muerte y destrucción, y cuando oramos, Dios envía ángeles a mandarlos de vuelta para abajo y hacer que esas flechas no lleguen. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si tan solo supieras el poder de la oración, orarías más. Si tan solo Dios abriera tus ojos para que supieras lo que ocurre en el mundo invisible, cuando oras por tu país, por tu ciudad, por tu escuela, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, para que ores para que las tinieblas retrocedan, para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad, quedarías impactado. Cuando llegues al reino de los cielos, se te va a mostrar las escenas del mundo invisible de todas las ocasiones en tu vida cuando doblaste rodilla. Escenas que se te va a quedar la boca abierta en el reino de los cielos cuando te des cuenta, esas películas que Dios te va a poner de lo que ocurrió de combates en el mundo invisible por la salvación de tu familiar, para evitar un accidente, para protección de alguien en un viaje. Es impactante el mundo invisible. Y yo noté que era una guerra literal y se lastimaban, y venían refuerzos, y también el infierno intentaba enviar refuerzos, pero yo vi que los ángeles ganaron y empujaron a los demonios para abajo. El resplandor rojo que venía de abajo se iluminó un poco más, y yo pude notar que en las paredes de ese pozo, yo no las había visto, ese pozo es muy muy grande, es como el cráter de un volcán. Noté que en las paredes de ese pozo había barrotes, había cárceles embebidas en los muros,
Y yo noté que había prisioneros dentro de esas celdas en la pared de ese pozo gigantesco hacia abajo. Y yo vi seres horribles como los que venían subiendo, que estiraban su mano, estaban encarcelados, y yo dije, pero ¿por qué hay unos seres encarcelados y hay otros que están sueltos? Yo eso no lo entendí. Yo me di cuenta que hay unos ángeles que pecaron, que están encarcelados, esperando al juicio del gran día. Pero los demonios de la primera rebelión de Satanás, esos están sueltos. Pueden salir del pozo del abismo. Eran seres grotescos, horribles, y yo vi cómo estiraban sus manos por entre los barrotes e intentaban agarrarme para despedazarme. Pero se me hizo muy impresionante cómo tú sientes su odio. Ellos te odian a muerte. Empecé a escuchar blasfemias, empecé a escuchar groserías. Yo noté que todo el lenguaje vulgar, todo el lenguaje corrompido, todo el lenguaje soez, todo el lenguaje de odio y de muerte y todo el lenguaje maligno viene de abajo, es motivado e impulsado por el infierno. Ese es un ambiente que apesta. Yo recuerdo que el olor era extremadamente nauseabundo, y esos seres malignos que estiraban sus brazos por entre los barrotes me querían despedazar. Y igual que en el cielo, en el infierno sucede lo mismo. No necesitas hablar para que otro te escuche. Puedes sentir los pensamientos de los seres espirituales. Y yo sentía el odio, la muerte, las blasfemias, y ellos me querían despedazar por completo, pero nunca dejé de sentir esa mano de ese ángel que me estaba tomando de la muñeca derecha. Nunca me soltó. Y realmente son miles y miles de kilómetros de bajada, y mientras más bajas, más feo se siente, más te estás quemando. Seguimos bajando y ese resplandor rojo aumentó. Y yo, como en vista aérea, como en vista de avión, vi el paisaje más espantoso que he visto en mi vida. Llegamos abajo. Era como vista de avioneta, como vista de avión. Yo sentí que estaba como a 3 kilómetros del fondo. Una escena horrible. Vi billones de seres humanos siendo atormentados. Vi un país de tormento espantoso. Lo primero que noté fue un dragón gigantesco, un dragón como el de las películas, gigantesco, que tenía unas garras gigantes. No sé cuánto medía ese dragón, 500 metros de altura. Y yo vi muchas almas, millones de almas. Yo sentí que eran seres humanos que vivieron en todos los siglos. China, Rusia, la Edad Media, el Imperio Mongol, el bizantino, persas, egipcios, contemporáneos nuestros, franceses, alemanes. Billones de seres humanos, como cadáveres podridos que les atraviesan gusanos como taladros por todo el cuerpo. Gusanos, son cadáveres. Y yo vi que ese dragón gigante, almas intentaban escapar de ahí escalando por las piedras calientes. Había fuego, había albercas de fuego. Es un país de tormento, hay secciones, yo lo pude ver. Y ese dragón gigante con sus garras gigantes veía las almas chiquitas que estaban escalando por las paredes, les encajaba las garras por la espalda, las garras le salían por el vientre y berreaban de dolor cuando la garra del dragón gigante lo traspasaba, y el dragón los hacía trizas con sus garras y los aventaba desde muy alto a albercas de fuego gigantes. Y las almas, cuando entraban a la alberca de fuego, berreaban de dolor, chillaban de dolor y desaparecían en el fuego, se hundían. El ruido es una cosa impresionante, y entre el ruido alcanzas a notar idiomas. Algunos los identificas, francés, chino, ruso, inglés. Algunos no los identificas, quizás son idiomas antiguos, pero todos los cuerpos están podridos, todos los cuerpos están desnudos, todos los cuerpos están llenos de gusanos. Después de ver a ese dragón gigante, que su misión era atormentar las almas que estaban intentando escapar, las agarraba con sus garras y las aventaban al fuego, yo noté otra sección. Te digo, mi visión se amplió. Yo como niño estaba sufriendo, yo no quería ver eso, a mí no me gusta ver violencia. Y yo notaba que hay violencia literal 24/7 en el infierno. Noté cómo los demonios todo el tiempo dicen groserías, son horribles, son de muchas formas. Unos son gigantes, miden como 20 metros o más, otros son pequeños, tienen formas grotescas. En el infierno no hay orden, todo es caos, no hay linealidad, todo es desorden, todo es desfigurado, todo es feo, todo apesta. Y yo noté que estos demonios desfigurados, no le ves ni la cara, no sabes ni qué es su cuerpo porque es así todo deshecho. Tenían armas, tenían lanzas,
y con sus lanzas a las almas las traspasaban y las almas gritaban y berreaban de dolor y las aventaban al fuego. Hasta abajo el fuego sube muy alto, cientos de metros, pero en ese país de tormento hay como secciones, es un pozo y las almas están casi hasta abajo, pero va bajando y los que están más abajo son los que más sufren. Millones de seres humanos, y tú puedes saber, él fue hombre en la tierra, ella fue mujer, él fue adolescente, él fue anciano. Igual que en el cielo, tú cuando ves las almas putrefactas llenas de gusanos, corrompidas como cadáveres pero tienen cuerpo, se te da un discernimiento espiritual y se te dice quién fue esa persona en su vida, qué fue lo que hizo y por qué está ahí. Exactamente igual que en el cielo, pero al revés. Yo estaba sufriendo, yo no quería ver eso. Yo veía a los demonios burlándose de las almas, usando herramientas, espadas torcidas, así como chuecas, lanzas largas, y tantos pasajes cuando yo fui adulto me recuerdan esas escenas que vi, que el que no perdona será entregado a los atormentadores hasta que pague la última blanca. Esos pasajes son literales, yo sé quiénes son los atormentadores. Es una cosa horrible, ahí no hay amor, ahí no hay misericordia, ahí no hay descanso. Tienes que soportar la sed, el hambre, el sueño, el terror, la angustia, la soledad, las maldiciones, el olor, el sonido. Es una cosa horrible. Yo estaba sufriendo mucho, a mí no me gustó, pero para nada. Y veías diferentes secciones, todo era terror, todo era espanto. Yo sé que cualquier alma que está ahí daría lo que fuera por ser tú y poder arrepentirte, entregarle tu vida a Jesús y salvarse, daría lo que fuera. Ellos ya perdieron su oportunidad. Está escrito que el hombre mora una sola vez y después de esto el juicio. Y el Señor Jesús habló mucho del infierno. Yo vi un hombre encadenado, así, con los dos brazos, como que estaba encadenado como a dos postes, de pies y manos, encadenado con cadenas muy grandes negras de las muñecas y de los tobillos, así como en X. Y yo vi que olas de la ira y el enojo de Dios, porque el motor del fuego del infierno es la ira y el enojo de Dios. Olas impactaban a este hombre desnudo, podrido con gusanos, y este hombre gritaba y berreaba de dolor cada vez que una ola de fuego y de enojo del furor de Dios chocaba contra él, y pasaba esa ola y venía otra ola. Yo sentí esta mano que me jaló para arriba. Empezamos a recorrer el mismo camino que habíamos bajado, pero hacia arriba. Para mí fue un alivio, porque conforme íbamos subiendo, ese calor iba bajando, ese tormento iba disminuyendo. Realmente se siente cómo va menguando el sufrimiento conforme va saliendo de ese pozo. Y entramos nuevamente a ese torbellino gigante, mismo camino. Salimos del torbellino, otra vez me regresaron a la ciudad, bajamos, cruzamos nuevamente el techo de mi cuarto, me puso en mi cama con mucho cariño y amor, y antes de irse, ese ángel, ese ser celestial, me dijo: estuviste 1 minuto en la boca del infierno. Así me dijo: estuviste 1 minuto en la boca del infierno, y se fue. Para mí fue la peor pesadilla que jamás alguien pudiera tener. Yo la catalogué como pesadilla, la guardé en lo más profundo de mi mente, nunca más volver a abrir, le puse muchos candados, hasta que me convertí al Señor Jesús y Él me dijo: no, tienes que sacar ese recuerdo porque yo te lo di para que hables al mundo. Y va a llegar el día, cuando seas adulto, van a pasar algunas décadas, donde te voy a dejar contarle al mundo lo que te mostré. Y después de décadas, eso que Dios le había hablado a este siervo inútil se cumplió y se está cumpliendo frente a ustedes. Y el único propósito y el único motivo por el cual estoy hablando es para que después de la muerte, después de tu último suspiro, cuando se te salga el alma y el espíritu, cuando te llegue la fecha de caducidad de tu cuerpo, abandones esta tierra en salvación y no vayas a ese terrible lugar. Es amor lo que tengo por tu alma. Realmente el sufrimiento que yo vi ahí no se lo deseo ni a mi peor enemigo, a nadie se lo deseo. Quiero que te salves, y mi misión en este programa es decirte: bueno, quizá no quieras creer mi testimonio, eso no importa, pero cree lo que dijo Jesús, cree la Biblia, camina en los caminos de la vida.